Bueno, estamos hablando de la igualdad de oportunidades, así que me gustaría que tengan el mismo tiempo que tienen los otros senadores preopinantes, ¿verdad? Para tener un poquito de igualdad de oportunidades. Bueno, lo primero, estamos discutiendo un tema central del sistema económico, que son las tasas de interés para el tema de las tarjetas de créditos y después la tasa de interés por mora aplicado por empresas de servicios públicos para los servicios esenciales. Bueno, este es el tema en cuestión. Yo, ya que acá se mezclan un poquito los tantos, ya que estamos mezclados, ahora vamos a mezclar un poquitito. Porque en la última etapa del gobierno de Macri, ¿verdad? Que se va la senadora, porque no quiere escuchar, la senadora preopinante no quiere escucharse. Cuando en la última parte del gobierno de Macri, yo pensé que nombraron un ingeniero vial a cargo del Ministerio de Economía. Porque cuando llegó dijo, habló del reperfilamiento de deuda. Vamos a reperfilar la deuda. La verdad que era un término que prácticamente se usaba para mejorar los caminos. Entonces yo dije, pero esta persona que es un economista o un ingeniero vial. Y bueno, ustedes vieron en qué terminó el reperfilamiento, en el default, en el desastre del default, el riesgo para ir a 3.000 puntos. Ahora, yo digo, lo que no entiende la gente que estuvo gobernando es que ese modelo fracasó en forma contundente. El fracaso está a la vista. Con respecto al tema de la deuda, acá yo estoy exceptuado de decirlo, pero lo dijo Duhon, lo dijo Prat Gay, no lo decimos nosotros. Duhon y Prat Gay, que eran los ministros de Macri, dijeron la deuda que hemos recibido es una deuda altamente, en el sentido de decir, no hay ningún compromiso de las cuentas públicas, porque tenemos prácticamente una relación del 40% deuda PBI. Eso es lo que dijo Prat Gay y también en su momento, al principio, lo dijo ya ahí en el Senado. Tenemos una tasa de desocupación que es muy buena, estamos hablando de 6 puntos de tasa de desocupación, y tenemos una relación deuda-PIB del 40%, tenemos un margen de endeudamiento superior al 60%, y lo mismo dijo Dujón, no lo decimos nosotros, lo dijeron ellos en la propaganda que decían, porque cuando venían, ellos iban a mejorar todo esto. Y el cuento que hace Macri y sus séquitos, ¿verdad? Y sus seguidores economistas, es que ellos tomaron crédito para pagar la deuda que dejó el kirchnerismo. La deuda que dejó nuestro gobierno es la deuda de 220 mil millones de dólares después de tomar un país desfolteado por el gobierno de la Alianza que prácticamente tuvo un 170% de la deuda. Pero yo estuve cuando desfolteó el gobierno de la Rúa, cuando hizo el desastre. Entregaron el país desfolteado, un 170%. Y obviamente que ahí la negociación la encabezó en primer lugar Néstor Kirchner, que dijo ni los muertos no pueden pagar sus deudas, por eso pidió una quita de intereses, y por eso tuvimos la renegociación de deuda del 2016, después del 2010, cuando llegamos al 93% de la negociación de la deuda, quedó un 7% de aquellos que son los fondos buitres, que sabemos nosotros no entran para negociar, sino entran justamente para enriquecerse en forma indebida, que tuvieron respuesta por parte de los tribunales de Estados Unidos, que no solamente usurpan países, sino que también dominan a través de su sistema financiero mundial. Esta es la situación. Ahora, cuando nosotros nos vamos del gobierno, realmente había una situación sumamente ventajosa. Cuando el cuento de Macri dice, y lo de economista y la senadora preopinante, de que ellos tomaron deuda para poder pagar la deuda, es una absoluta mentira, porque si eso hubiese sido cierto, hubiese bajado la deuda. O sea, en vez de ser 220 mil menos 100 mil que tomaron, hubiese sido 120 mil millones. O sea, tendríamos una situación preferente. Pero en realidad, la deuda estaba en 343 mil millones. Después que perdió las elecciones Macri, convirtieron en bono una parte de esa deuda, le pasaron al Banco Central para decir que la relación no alcanzaba el 100%. Todo es artilugio, ¿verdad? Del sistema económico que teníamos. Entonces bajaron a 320 mil millones de dólares. Entonces solamente aumentaron en 100 mil millones de dólares la deuda del país. Y obviamente cuando estuvo Sturzenegger, que estábamos dos senadores en presencia, le advertimos de lo que estaban haciendo con el tema del déficit. Y esto
hizo un desastre en el tema financiero argentino porque el Banco Central termina con tasas del 84%. Y esto que dijo recién la senadora preopinante, de que la empresa libre, las tasas libres, todo libre, menos el salario del trabajador. Y eso fue lo que generó todo tipo de abuso. Ahora, imagínense ustedes la instalación de semejante bicicleta financiera, semejante abuso. Si el Banco Central nos entrega con el 84% de la tasa de interés una base monetaria equivalente en deuda casi fiscal, o sea, en LEVAC y en el I. Imagínense, y le dice a los bancos, bueno, nosotros vamos a cobrar el 84% de las tasas y ustedes hagan lo que quieran. Y eso fue lo que hicieron los bancos, lo que quisieron, Todo fue un abuso. La dolarización de los servicios. Cuando nosotros explicamos, había una empresa que en el primer trimestre había ganado 5.000 millones de pesos. Y obviamente que sacan la plata afuera, la fugan. Ahora pasó también con un servicio esencial como el tema de las comunicaciones, una empresa que antes de la pandemia había ganado 2.000 millones de pesos. Ahora en plena pandemia, de marzo a marzo, ganó casi 10.000 millones de pesos. Así que esta defensa de pobre, ausente, incapaces, no la creímos nosotros. Después lo que hicieron con el tema del trabajador y de los jubilados, el abuso de los precios de los servicios esenciales que son fundamentales para la vida de las personas, como ser el agua potable, como ser la energía eléctrica, como ser el gas. Ahora las comunicaciones son servicios esenciales. El abuso que hicieron con los precios. Mucha gente que hizo, sacó crédito, ¿verdad? Sacó crédito para poder pagar, en especial los jubilados. Tuvimos una discusión muy dura en el recinto, porque me acuerdo que una senadora del PRO defendió este tipo de crédito y la creación de la cartera que hicieron para los jubilados, que le cobraban no con tasa de interés de sociedad, sino con tasa de mercado. Y obviamente que después todo eso fue subiendo, y terminó en un endeudamiento brutal, y con algunos sin poder pagarlo realmente. Entonces allí entró esto que decía, que dice Parrilli, el abuso por parte del sistema bancario. Realmente un abuso vergonzoso que hicieron sobre los trabajadores y sobre los jubilados. Intereses sobre intereses, intereses punitorios y el otro curro que se llama gasto administrativo. Otro currazo. Gasto administrativo. O sea, aparte te cobran un gasto administrativo. Después te ponen otro. Ni saben por qué le cobran. Sostenimiento de cuenta, sostenimiento de la tarjeta, cambio de tarjeta. O sea, le esquilman al pobre trabajador, le esquilman al trabajador, le esquilman al jubilado. La cantidad de jubilados que han quedado en mora debido a las políticas públicas del gobierno anterior que no quiere hablar del pasado. No quiere hablar del pasado, no quieren que hablemos de Macri. Claro, hay una discusión ahí dentro del sistema. Hay algunos que dicen que Macri no tiene que salir, que hay que ocultarlo. Y hay algunos que pidieron que le echen del PRO, así como le hicieron a De la Rúa. Yo me acuerdo que en la sesión le tuve que pedir a Alfonsín, porque yo hablé, pidiéndole que no le desafíen a De la Rúa, porque lo utilizaban la palabra de chivo, o sea, lo usaban como chivo expiatorio. Le echaban todas las culpas, la abandonaban en el desierto y así limpiaban todas sus penas y sus pecados. Este es el concepto del chivo expiatorio. Eso utilizaron ya con De la Rúa. Entonces, como apoyaron todas esas políticas públicas que fracasaron, que dejaron el país con una deuda del 170% del PBI, y que había que arreglar eso, había que arreglar ese desastre que se vayan todos, que nosotros estuvimos trabajando y que fue, y llegar a un país de un PBI de 620.000 millones de dólares como llegó nuestro gobierno. Y la caída del PBI, fíjense el éxito de la gestión del gobierno de Macri. 200.000 millones de dólares perdimos en PBI. 200.000 millones de dólares. Repitan conmigo. Perdimos 200.000 millones y además aplicamos el endeudamiento más grande de la historia argentina. Más grande de la historia argentina. Repitan conmigo, ya que le gusta hacer de maestra de ciruela, como decíamos a las personas preopinantes. Entonces, este sistema vergonzoso, que ahora, por supuesto, que todo eso estaba acompañado por una fuerte política mediática, porque el que estaba en el gobierno era un títere. Porque Macri era un títere realmente. Y ahora quieren volver. Ahora, toda esta gente que se fue dice que va a volver cuando vuelva Macri. Imagínense ustedes, cuando vuelva Macri.
Entonces vuelvo al anterior. Dicen de que, obviamente, que en nuestro gobierno, la empresa, dice, repitan conmigo, dice acá la maestra, dice, de que la empresa, tener empresa es bueno. 55.000 empresas cerraron en el gobierno de Macri. 55.000 sin pandemia. Justamente por el abuso de muchos de estos sectores, por el abuso del sistema financiero. No tenían sistema financiero, tenía un sistema absolutamente corrupto en el Banco Central, corrupto en el sistema económico, que desvalijaron a los trabajadores, desvalijaron a los jubilados. Y eso fue la pobreza y la indigencia en la que terminó mucha gente. Entonces ahora cuando se viene con un proyecto racional, con un proyecto que dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regular las tasas de interés para que no se robe al trabajador, para que las entidades bancarias no hagan lo que quieran con el salario del trabajador, para que no hagan lo que quieran con los intereses, los famosos intereses punitorios. Yo tuve una experiencia, pero durísima, con un banco, ¿verdad? De una deuda que te fabrican y después que no te pone, y después te dicen, ah, no, eso quedó apartado ahí. ¿Pero dónde está la deuda? Eso está apartado ahí en una parte, usted tendría que haber entrado. Ah, bueno, cuando te diste cuenta te aplicaron los intereses 200%, 200%. Y le digo yo, pero ¿cómo 200% de intereses? Si no, es el Banco Central, la tasa base es el 84%. Y estamos enterados. El interés punitorio, el interés compuesto, porque el interés más el pago de la cuenta, más el pago de la tarjeta, robo se llama eso, robo y usura. Y estos señores acompañaron esa política pública, Entonces sigue el debate en la oposición, y hay algunos que dicen, ocultémoslo a Macri, porque Macri es un salvavidas de plomo. Y hay otros que son más ortodoxos, como algunos que hablaron hoy, que dicen, no, Macri es el que expresa nuestro pensamiento, y ya lo creo que es así, que expresa el pensamiento, ¿verdad? Y expresa la visión que tienen con respecto al salario del trabajador, con respecto al tema de los trabajadores, con respecto al tema de las pymes, con respecto al tema de la educación, con respecto al tema de la salud. Eso fue lo que se cayó en el gobierno de Macri cuando Macri se enojó que perdió las internas, y que dijeron, váyanse a dormir tranquilo, que Macri le va a cuidar el sueño y mañana vamos a tener tiempo para resolver cuál fue el resultado de las elecciones. Semejante democracia, ¿verdad? Semejante democracia. Y después el otro día, cuando se dio cuenta que perdió tan feo, que el pueblo argentino repudió esa política de usura, de robo, de chorreo, que estaba prácticamente acompañada por grandes personalidades, cuando se dio cuenta de eso, se puso a decirle al pueblo argentino que tenían la culpa de haberle votado en contra. Este fue el modelo macrista, lamentablemente. ¿Acá de qué se trata? Racionalidad. Racionalidad. Racionalidad en el sistema financiero. Si tenemos un sistema financiero racional, no un sistema financiero de chorros, de corruptos, que roban a los trabajadores, que roban a los pensionados, que roban al pueblo argentino y que después fugaron prácticamente, fueron a tomar crédito al Fondo Monetario Internacional porque se le acabó el crédito. Se le acabó el crédito, fueron al Fondo Monetario Internacional para tomar crédito, para después fugar de 44.000, 46.000 millones lo fugaron. Menos mal que el presidente Fernández dijo, paremos con este tema, no queremos más plata. Y entonces, bueno, ahora se muestra la perversidad del sistema financiero internacional. Porque habría que entender en la situación de la que está el planeta, de casi 280 millones de casos de COVID y cómo afectó a la economía mundial. Y al principio que van a compartir el tema de las vacunas, ahora ya no quieren compartir el tema de la fabricación de las vacunas, algunos países dicen, no. Primero concentraron vacunas 3 veces su población, negándole a los países del mundo la posibilidad de la cura inmediata. Y obviamente que cómplices por todas partes. Primero lo que dijeron que acá estaba primero Trump, después estaba Macri y estaba Bolsonaro. Decían, no, es una gripecita. Una gripecita que no afecta al sistema. Cuando se dio cuenta, hasta Trump estaba con coronavirus. Después estuvo con coronavirus, lamentablemente, porque yo no le deseo el mal a nadie, a ninguna persona. Después Bolsonaro. Y después se guardaron la vacuna. Y después no querían entregar la vacuna. Hay países de Latinoamérica que le dejaron a la deriva. Y hoy, ¿verdad? Como se le terminó el cuento de la vacuna porque existe más vacuna que habitantes de la República Argentina, entonces, obviamente, primero vulneraron el sistema de la cuarentena.
y ahora le echan la culpa al gobierno de la gente que ha muerto, ¿verdad? Cuando, ¿qué le decimos entonces al jefe de la ciudad? Entonces, lo que traen un discurso de campaña cuando estamos tratando la racionalidad del sistema financiero. Entonces, son dos proyectos que no afectan ni a las empresas, ni afectan a los bancos, pero sí le ponen límites. Porque justamente el hecho de tener la usura que tuvimos y de robo que tuvimos en el gobierno anterior causó el impacto en el salario de los trabajadores que causó la caída de la economía. Ahora, no lo entienden, ¿eh? Esta es la realidad, no lo entienden. Y eso que tienen economistas brillantes, que exhiben muchos diplomas. Pero ni todos esos economistas que iban junto a la televisión no fueron capaces de torcer el rumbo del desastre al que nos llevaron con este endeudamiento que hoy compromete realmente las políticas públicas en la República Argentina. Por eso yo creo que es fundamental de que nosotros pongamos reglas de juego que favorezcan a los que verdaderamente luchan por la grandeza de nuestra patria. Y simplemente el sistema financiero, señores del sistema financiero, bueno, yo qué le voy a hablar yo, no tienen corazón, como Pinocho, tienen el corazón de madera, tienen. Y ese, como dijo un ministro de la Unión Cívica Radical, le hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Exactamente, se siguen comportando igual. Le importa muy poco realmente el tema de los trabajadores. Entonces, nosotros que somos el Parlamento, tenemos que ver la forma de llamar la atención a estos abusos que se cometen, tanto en el tema de las tarjetas como en el tema de los servicios públicos. Lamento profundamente que no haya un cambio de actitud en aquellos que han hecho tanto daño al pueblo argentino con sus políticas públicas. Y así como dijo nuestra presidenta del cuerpo, no sabemos dónde está la montaña de deuda que tomar. La montaña de deuda que tomar. Y cuando se toma en la emergencia se toma en plena emergencia, en plena pandemia, decisiones para ayudar a la gente en servicio, no falta un juez amigo que dice no innovar. Y después seguramente irá a la Cámara de Apelaciones y ya sabemos cómo fue esto que iban a jugar tenis con el presidente, que le decían cómo iba a ser el resultado, ya sabemos cómo hicieron con el tema de los resultados digamos así, de las decisiones que se tomaban en ese nivel. Y bueno, y así, la verdad que el país tomó un rumbo verdaderamente lamentable en el gobierno de Macri. Por eso nuestro bloque va a acompañar el proyecto del senador Parrilli en el entendimiento de que queremos un país más justo y un país donde se respete al trabajador, donde se respete al jubilado, donde se respete al pensionado, donde se respete a las personas, donde se respete a las pymes en su financiación, que no roben a las pymes, que no roben en los servicios públicos. Necesitamos un país racional. Y es lo que estamos diciendo con este proyecto. Entonces nosotros, obviamente, que vamos a acompañar en forma positiva, entendiendo, y entendemos también por qué ustedes nos acompañan, porque ustedes están convencidos que las políticas públicas de Macri eran buenas. Absolutamente convencidos. Por eso tantas veces apoyaron esas políticas públicas. Y le entendemos que no nos apoyen en estos dos proyectos. Así que nosotros sabemos que las empresas son buenas, sabemos, porque nosotros entendemos que para que haya producción y trabajo hacen falta las empresas. Pero también hace falta que el sistema financiero corrija las equivocaciones que tiene fundamentalmente por buscar de que realmente el salario del trabajador sea respetado. En ese entendimiento nosotros vamos a acompañar los dos proyectos, señora Presidente, afirmativamente. Muchas gracias. Gracias, senador Mayans. Senador